El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en el libro de Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Hemos hablado mucho en estas meditaciones acerca de, bueno, la grandeza de Dios y la pequeñez de nuestra mente, ¿sí? Nosotros, por más que seamos personas capaces, preparadas, con una experiencia de vida, aún así no vamos a poder lograr entender, comprender o imaginar el obrar del Señor, sino que Dios es un Dios tan grande y tan infinito, ¿no? O sea, es infinito, no tiene límite, y nosotros tenemos límite por todos lados. Entonces muchas veces nosotros queremos entender o buscamos la manera de comprender las cosas cuando en realidad tendríamos que ponernos en las manos del Señor para que el Señor haga lo que Él quiera hacer, porque la confianza que tenemos es que Dios va a hacer lo mejor para nosotros, aunque nos duela un poquito, aunque nos cueste enfrentar esa situación, pero lo mejor es lo que el Señor va a hacer para nosotros, a favor nuestro, ¿sí? Versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mire, el apóstol Pablo ha escrito tantos versículos cortitos, pero tan llenos de sabiduría, de conocimiento, pero sobre todo de conocimiento del comportamiento del hombre. Es como que yo cuando leo este versículo me doy cuenta que él pasó por esta situación y nos está contando su experiencia. Dice, aquel que es poderoso. Para el pueblo de Israel, Dios era un Dios todopoderoso. Al comienzo de la revelación del Señor, Él se mostraba como el todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas. Y esto es algo que nosotros debemos recordar cada día. Dios es todopoderoso, no está limitado a nada. Y cuando nosotros lo buscamos al Señor, como la Biblia nos dice que tenemos que buscarlo, seguramente ese Dios todopoderoso se va a manifestar. Va a manifestar a favor nuestro, haciendo cosas maravillosas, sorprendentes, realmente milagrosas, ¿sí? Cosas que el hombre no puede tener, ni siquiera imaginarlo, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo en su carta a los Corintios dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, ¿sí? Como que una idea, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Constantemente Pablo nos habla en sus cartas de un Dios todopoderoso, de un Dios grande, y nos da razones para creer que Dios es un Dios que va a actuar de esa manera, constantemente. Y cuando nosotros leemos detenidamente sus cartas en el Nuevo Testamento, vamos a cobrar una fe en el todopoderoso Dios. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El Señor nos va a dar mucho más grande, pero nosotros no tenemos que pensar en una bendición grande como cuando uno recibe mucho dinero. Nosotros a veces pensamos, bueno, Dios me va a dar una bendición grande y estoy pensando una cosa grande. Y no es así. El Señor nos da, cuando habla de grandeza en cuanto a la bendición de Dios, es que Dios nos da muchas cosas grandes a la vez, no una sola. Esa es la manifestación de la grandeza del poder de Dios. Dios no nos da una sola cosa, sino muchas. Venimos al camino del Señor
con un problema de salud y el Señor nos da la salud que necesitamos, pero a la vez nos obra en nuestra familia, obra en nuestra economía, obra en tantas cosas en lo emocional. Entonces cuando llega un momento, nosotros miramos para todos lados y estamos sobreabundados de bendición del Señor. El Señor obró en todas las áreas que a nosotros nos resultan importantes, pero nosotros vinimos por una situación. Sin embargo, Dios es todopoderoso, que da más abundantemente de lo que pedimos. Por eso el Señor Jesús en los evangelios dice: tened cuidado en cierta medida con lo que pedís, porque el Señor ya sabe antes de que pidas lo que le vas a pedir. Él conoce absolutamente todo. A veces cuando nosotros estamos pidiendo al Señor es como que le estamos diciendo algo que Él no sabe. Le ponemos tanta emoción y Señor, mirá, te ruego que tú obres, como si el Señor no estuviera al tanto de las cosas que le vamos a pedir, ¿no? Pero esa justamente es nuestra debilidad, la manifestación de nuestra debilidad, de nuestra limitación, de cómo las emociones pueden envolvernos y dominar nuestras vidas, cuando en realidad debiéramos descansar en el Señor, diciendo: el Señor, como dice tu palabra, aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, y cuando se me cae uno, ya lo descontás de todo el listado que tenés, Señor, del conteo de cada cosa de mi vida. El Señor sabe todo. Y el Señor nos va a dar sobreabundantemente, más de lo que pedimos o entendemos. Qué importante esa palabra entendemos. Porque nosotros queremos entenderlo todo. Queremos razonarlo todo y queremos estar al tanto de todo. Pero justamente el Señor dice: no es que a Él le ofende esa actitud, que nosotros querramos estar en el día a día con todas las cosas, sino que el Señor entiende que no podemos. No podemos, pero lo entiende con el amor de padre que sabe que su hijo tiene una edad pequeña y que quiere hacer cosas como si fuera un grande y no lo puede hacer, no porque no lo va a hacer en el futuro, sino porque todavía es pequeño. Nosotros, mis hermanos queridos, somos pequeños delante del Señor y lo tenemos que entender y debemos recordarlo cada día, a recordar que Él es el grande y que nosotros somos los pequeños y que nos fortalecemos en su grandeza, nos agarramos de su poder, de su manifestación. Dice: Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo al cual nosotros invocamos, hablamos, tenemos una relación fluida, una relación estrecha con Él. Ese Espíritu Santo es el que obra y hace maravillas, hace grandeza y mucho más de lo que nosotros podemos comprender. A veces estamos allí tan pensativos y tratando de dilucidar cómo enfrentar las cosas, pidiéndole al Señor sabiduría y que el Señor nos dé entendimiento, y estamos allí haciendo oraciones que hemos escuchado por ahí, que las repetimos, y el Señor ya está actuando, ya está obrando. El Señor Él nos está guiando con su mano invisible a su bendición y no lo sabemos. Estamos pidiendo por algo en lo cual ya lo estamos casi alcanzando y estamos allí nosotros en una situación diciendo: Señor, dame esto, dame aquello, y la realidad es que estamos parados frente a la bendición, que estamos a instantes de ser bendecidos, a instantes de ser testigos de la grandeza y del poder de Dios, porque el Espíritu Santo invisible nos fue guiando, nos fue llevando despacito, despacito hacia ese lugar donde el Señor ha determinado de antemano. En este día, mi hermano, pensemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso y que Él va a hacer las cosas más grandes de lo que pedimos, más grandes de lo que razonamos, más grandes que nosotros, porque somos muy pequeños comparados con Él.
Entonces, más que invertir nuestro tiempo, estar allí pensando y estar allí razonando y estar planificando, no está mal esto, pero alabemos al Señor, tomemos un tiempo para alabarle, para agradecerle, para afirmarnos en su grandeza y en su poder, para regocijarnos en que el Señor está sentado en el trono obrando, y aunque parezca que no lo está haciendo, Él está obrando de alguna manera que a nosotros nos va a sorprender, porque siempre el obrar del Señor nos va a terminar sorprendiendo. El Señor es tan grande, tan poderoso, y cuando da con tanta abundancia que al final nosotros nos regocijamos, nos llenamos de alegría por la bendición del Señor. Bueno, deberíamos aprender a hacerlo antes de recibir la bendición para vivir siempre en el gozo del Señor. Al comienzo me gozo por lo que voy a recibir y luego me gozo porque recibí lo que esperaba recibir. No sé si lo entendieron este trabalengua, pero así es. Primero me gozo porque lo voy a recibir y luego me gozo porque ya lo recibí. Oramos, Señor y Padre, gracias te damos en este día, Señor. Nos regocijamos en tu grandeza, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso y cuando das y cuando obras lo haces más grande, Señor, y más majestuosamente de lo que nosotros podemos reflexionar, razonar, entender, comprender. Por eso, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos apoyamos, Señor, en tu grandeza y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga ricamente.